Correcto. Esfuérzate no para ser un éxito, sino para ser valioso. Albert Einstein. Buenas tardes, amados televidentes. Gracias por sintonizarnos, gracias por pertenecer a la comunidad Punto de Encuentro, tu programa de interés que te trae valioso contenido para crecer juntos y empoderarnos. Claro está, siempre digo la frase, se puede y se puede hacer bien. Mirita Sosa con ustedes en esta tarde y, como siempre, un invitado de mucho valor, quien nos va a estar tratando el tema de lo que es trayectoria de un empresario con pasión, del cual debemos de aprender esos tips que tanto necesitamos a la hora de arrancar cualquier proyecto. Gracias por sintonizarnos, estamos en Metrovisión de 5 a 6 de la tarde todos los domingos y en nuestras redes sociales. No olviden compartir y activar la campanita para que así ustedes reciban la notificación de nuestro contenido. Bien, para iniciar le vamos a presentar a nuestro querido y amado, el doctor José Pío Santana, quien está compartiendo con nosotros en esta tarde. Bienvenido. ¿Cómo está usted, señor Pío? Gracias, Mirita. Buenas tardes. Un placer tenerlo aquí. Un honor para mí estar aquí compartiendo con tus televidentes de Punto de Encuentro. Desde esta vista tan maravillosa. Así es, la ciudad, la ciudad. No es un montaje. Yo doy fe y testimonio que no es un montaje. No, es una aquí vista tenemos una gran vista panorámica de por lo menos 180 grados de este punto, ¿verdad? Sí. Así es. Pues nos alegra en Punto de Encuentro tener un personaje como usted que ya tiene una trayectoria en lo que es el emprendimiento y no solamente emprender, sino un emprendimiento de pasión, de lo que a usted le gusta. Entonces, le vamos a hacer algunas preguntas que van a ir desarrollando lo que es ese tema para dejarle a nuestros jóvenes, que en su mayoría son dentro de los 20, 35 años. Claro está, nuestro programa está dirigido para todo público, hasta para niños, porque damos hasta consejo para niños de cómo enseñarlo a ahorrar, de cómo enseñarlo desde pequeño lo que es la educación financiera, para que cuando crezcan ya tengan un conocimiento más asertivo a cómo administrarse. Pero tenemos una comunidad más amplia de lo que sería esa juventud que desea emprender en nuestro país y no están apadrinados por los padres o por algún familiar. Es lamentable, sí, realmente. Yo creo que es una dinámica que se reproduce en este tipo de países tercermundistas, donde lo primero que le dicen a un muchacho que tiene las ganas y el ímpetu de echar ganas y entrar dentro del mercado laboral y lleva un currículum o aplica cualquier puesto de primera línea, puesto diríamos de inicio, y le dicen, ¿y cuál es tu experiencia? Pero ¿cómo va a tener experiencia si nunca alguien le ha dado la oportunidad de la experiencia? O sea que ahí ha estado el tema y nada, esa es la situación. Así es. De hecho, el programa pasado trataba de improvisa, ¿por qué me gradué? Entonces, justamente lo que usted acaba de decir tiene una relación directa de porque aquellas personas que se gradúan totalmente virgen, saliendo a un mercado laboral, digo virgen en el sentido de que ni siquiera han podido trabajar durante estudiaron porque se pasaron mucho tiempo estudiando. Y otros pudieron trabajar, pero no en su área. Entonces, cuando van a buscar su primer trabajo, le piden una lista de requisitos, portafolio, trayectoria, expertise, o sea, tienen que tener un conocimiento. Lo extraño es que no haya una legislación que obligue a un determinado porcentaje a cualquier nivel de empresa a tener aceptar a esos jóvenes los iniciadores o las iniciadoras para globalizar los géneros. O sea,
los muchachos que estén justamente 18, 19, 20 años, que están ávidos de insertarse en el mercado laboral y que lamentablemente no han podido por todas esas cortapisas que encuentran, todos esos escollos que hay en el camino. Entonces, debería haber una legislación muy clara, e incluso estar tan amarrada como es, digo yo, la TCS, que la TCS tú sabes que es la obligación de las empresas a cotizar, ¿verdad? Y prácticamente, por lo menos cualquier empresa que quiera suplirle al Estado, si no tiene su TCS al día, no hay manera de que pueda suplirle. Y como el Estado es el mayor comprador de bienes y de servicios, por lo menos y no todas, un gran porcentaje la tienen que tener al día. Y de igual manera debe venir una legislación que obligue a, si usted tiene 10 empleados en su empresa, por lo menos 2, un 20%, o hasta yo me conformo con uno, hasta un 10%. Exacto. Tiene 100 empleados, por lo menos tiene ahí 10 nuevos, 10 muchachos que usted lo adopte sin ningún tipo de experiencia y lo instruya, y así sucesivamente. Si es una empresa ya con 500 empleados, va a tener 500 principiantes y nada, 10, 15, un 20%, o hasta escalonado. Eso provocaría que esos muchachos se van desarrollando y se desarrollan incluso en su campo, porque uno ve como muchos son médicos, pero finalmente terminan trabajando otra cosa, o ingenieros, pero terminan trabajando otra cosa, porque no se pueden dejar morir de hambre, y como en su momento de graduado nadie le dio el chance, nadie le dio la oportunidad, ahí está el tema. Así es. Y aunque no es el tema, yo pienso que dentro de esa regulación que usted acaba de plantear, que sería muy bueno que las autoridades lo tomen en cuenta, regularizar cada uno de los derechos de esos jóvenes cuando entra a trabajar en una empresa, no justamente por pasantía o por querer hacer el expertise y pagarle lo mínimo, ni querer explotar a esos jóvenes. Bueno, ya es un tema ahí un poquito, quizá un poco más, porque al final el mismo código te obliga a fijar un empleado después de los 3 meses. Sí, pero hablo de la explotación porque a veces se le exige mucho a esos principiantes porque no tienen el expertise, pero no se le paga ni siquiera. No, pero claro, hay que remunerarlo, porque de una u otra manera hay que vestirse, hay que gastar pasaje, hay que comer, de una u otra, debe haber algún tipo de remuneración. Sí, y que sea parte y parte, beneficio para la empresa y beneficio para el joven que está iniciando. Bien, queremos saber quién es José Pío Santana. Bueno, un ser humano común y corriente. Así se define usted. Es difícil como hablar en primera persona, hablar del yo. Yo no me gusta, nunca he sido partícipe de eso, pero hay que responder la pregunta. Soy nacido aquí en Santo Domingo, 4 de noviembre, viene por ahí, así que me manda mi regalo. Exacto. De 1963, o sea que voy a cumplir 58. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Estudié en la escuela pública del Millón hasta el 8º curso. Ya luego el primero y el segundo del bachillerato lo hice en el Liceo Ramón Emilio Jiménez de Los Minas, en la calle Eñe de Los Minas. El tercero y el cuarto del bachillerato lo hago en el Liceo Paraguay. Llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1981, corriendo 81 ya para el 82. Ahí hago el colegio universitario, lo que era el famoso Q. Era obligatorio ir al colegio universitario dentro de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, ya tú eras estudiante de la UAS, pero tú no entrabas a facultad inmediatamente. Tú tenías que hacer ese refuerzo, que era 2 semestres o 3 semestres. Depende de la cantidad de crédito que tú aprobaras para ir hacia facultad.
y luego que aprobé los créditos, escogí la carrera en ese momento era el doctorado de Derecho en la UAS, me gradué justamente el día de ayer, cumplí 32 años de graduado, un 28 de octubre de 1989. Es muy bueno para la fecha usted. Sí, pues pero esas son fechas que no deben olvidarse porque definitivamente hay cosas que te marcan, tú sabes. Exacto. ¿Cuándo nace el amor por los deportes, señor Pío? Bueno, yo digo que me gustaron los deportes desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo hago una parodia porque los aguiluchos dicen que son aguiluchos desde chiquitico. Entonces yo digo que yo soy escogidita del vientre de mi madre. O sea que soy antes que chiquitico, ¿verdad? Desde que estaba en el vientre de mi madre yo era escogidita. Bueno, ya esas son otras cosas. Desde ahí definitivamente me gustaron los deportes de muchacho. Siempre los jugué. No fui bueno, pero los jugaba. Baloncesto, béisbol, fútbol y los deportes que normalmente juegan los muchachos. Entonces ahí fui creciendo, siempre buscaba la forma de ir al Estadio Quisqueya, por ejemplo, en una época que se pagaban 50 centavos para entrar a bleacher, y los que me están oyendo, los más jóvenes, cuando uno le habla de centavos, pueden interpretar que son pesos, no, eran 50 centavos de la época. Al Palacio de los Deportes por igual, iba a ver el baloncesto, seguía las grandes ligas, desde niño escuchaba por radio los juegos de Juan Marichal, ya luego empezaron a llegar muchos más dominicanos y llegó el tema de que se podían seguir más jugadores y llegaban, aunque sea una vez a la semana, las transmisiones de televisión que también seguía. Ya después que se hizo universal el sistema de cable, ya te dabas el lujo de ver los juegos de pelota de Grandes Ligas en cualquier momento y en cualquier horario y cualquier día. Y por ahí íbamos. Bien. Vamos ahora, señor Pío, a una pausa comercial, nuestra primera pausa, y al regresar la pregunta es, ¿cuándo decide emprender? Y estamos una vez con el señor Pío de regreso. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Regresamos con trayectoria de un empresario apasionado. Esta tarde aquí en nuestro programa Punto de Encuentro, el señor José Pío nos acompaña. Con mucha expertise nos cuenta su historia. ¿Cuándo decide emprender? Bueno, una pregunta la anterior y esta van muy agarraditas de la mano, porque justamente cuando salgo... ¿Cuándo nace el amor por los deportes? Sí. Okay. Y cuando salgo de ya todavía estudiando en la universidad, yo había hecho un curso de locución cuando salí del bachillerato, y eso me mandó al área de la comunicación. O sea, me abracé la comunicación. Al principio no era en deporte, sino era como locutor de música y locutor noticioso. Ya entonces me sumerjo en el mundo de las ventas en canales de televisión. Y cuando ya conozco el mundillo de las ventas y había la necesidad de rendir los cheles porque ya había familia que mantener, entonces entiendo que si yo podía vender para otro, yo podía vender para mí. Y es cuando empiezo, y ahí viene lo de emprender con las producciones de programas deportivos de diferentes formas, de diferentes nombres,
que al principio fue pequeño, de media hora, después de una hora, después producciones más grandes, y por ahí es que hice camino al andar con la parte de emprender. Señor Pío, usted acaba de decir una parte importante que es la necesidad de expandir los cheles, como usted dice. Buena frase esa, de expandir el crecimiento económico. Debido a esa necesidad, entonces usted crea una idea para usted mismo. Porque me imagino que usted no había pensado, sino por la necesidad de extender los cheles. Quiere decir de ir por más, porque a veces nos conformamos con lo que estamos ganando. Pero si surge la necesidad, nosotros comenzamos a pensar, ¿qué debo hacer? Y de ahí entonces usted decide hacerlo para usted. Si lo puede hacer para otro, lo puede hacer para mí. Entonces, háganos, si puede, la salvedad de cómo se emprendía en aquellos tiempos a cómo podemos ver que se emprende ahora. Mira, ¿Era más difícil o era más fácil emprender en los tiempos de usted? Mira, cada época tiene sus encantos. Yo puedo decir que no fue fácil en mi momento. Le eché ganas, las energías, la juventud y todo estaba ahí. Y nada, le eché ganas. Le echó ganas. Ahora los mercados son más especializados. Ahora hay más competencia, pero hay más mercado, hay más personas, hay más para ofrecer. O sea que en definitiva, en cada época, lo que tú tienes es que tener el empuje emocional. Tú no te puedes rendir. Cuando yo escucho, y me voy al tema del deporte, conversaciones estériles, para mí estériles, que quién fue mejor, si Michael Jordan o LeBron James, yo no entro en ese tipo de discusión. Y tú me preguntarás por qué. Porque Michael Jordan hubiese sido grande en esta época y LeBron James hubiese sido grande en la época de Michael Jordan. Exacto. Si tú traspolas a Babe Ruth, que jugó en los 20, en los 30 en Grandes Ligas, y lo traes a jugar ahora, fuera una estrella. Y si te llevas a cualquier pelotero, Mike Trout, que es la estrella o una de las estrellas de ahora, a la década de los 20 del siglo pasado o de los 30, de los años 30 o 40 del siglo pasado, también hubiese sido grande. Muhammad Ali, que ha sido el más grande boxeador de todos los tiempos, hubiese sido grande en esta época, estuviera en esta época. O sea, al final, cada época tiene su encanto y tú lo puedes hacer. Permítame hacerle un paréntesis y hacerle esta pregunta de comparación de diferentes tiempos. ¿Con qué usted compararía, hablando de béisbol, que ya iniciamos la temporada y es nuestro deporte oficial aquí en la República Dominicana? Nació en San Pedro de Macorís, nuestro querido y amada tacita de oro, y que ha dado muchos peloteros buenos. Yo quiero que usted compare un jugador valioso de la actualidad con uno que ya haya pasado su auge, pero que también haya sido valioso en su tiempo. Por ejemplo, yo le propondría, le haría la propuesta de Fernando Tatis Jr. y usted me lo ubica, me lo remonta a los tiempos. Usted como experto. Ese muchacho, mira, los talentos, papá Dios no hace porquería, como dice un adagio, y papá Dios te pone el talento. Amén. De ahí es que tú sepas identificarlo y que lo sepas explotar con disciplina. Hay muchos que han tenido el talento, pero han sido tan indisciplinados que no han logrado la meta o no han sido mejores porque no han sido lo suficientemente disciplinados. Para esa parte se me ocurren nombres, pero
como es una parte negativa la que estoy enfocando ahora, no me gustaría enfocarlo. Ahora, Fernando Tati, que es una bendición de su familia, porque además es un muchacho criado con muchos valores familiares. En un hogar cristiano. Con muchos Y valores. muchos valores, independientemente de que yo digo que al final los que están todos, yo digo no, es así, los que están todos bajo el régimen de la fe de Cristo, viene del cristianismo, viene por Cristo. Entonces, hay valores en los católicos, en los adventistas, en los testigos de Jehová, todos. donde quiera. Lo importante es la disciplina. Así O es. sea, si él fuera un muchacho de esos que andan por ahí metiéndole a su cuerpo cualquier disparate, con un vehículo, con un musicón, oyendo pic, para no mencionar la palabra, oyendo porquerías, si fuera un irreverente con sus padres, si fuera un maltratador de su pareja, y por ahí vamos sumando cosas, no lo lograría. Hay otros, Aunque tenga el talento, Sí, sí, si no tiene la disciplina, no lo pudiera. logra. O sea, vuelvo y te digo, ahora mismo te pudiera mencionar 10 nombres, incluyo de dominicanos, que no han llegado o llegaron y duraron muy poco porque no tuvieron la disciplina. Porque para todo, si usted está emprendiendo a hacer pastelitos, usted tiene que ponerle ganas, echarle dedicación, disciplina. Si te paras hasta en una esquina a pelar china, tú tienes que hacerlo con amor, con disciplina, para que pueda emprender, para que pueda ir creciendo. Así Las historias son por millones. El creador de Amazon inició en un garaje. Entonces, Bezos, hijo incluso de una madre soltera que tuvo la dicha de que en una mudanza de estado en Estados Unidos consiguió una pareja, en este caso ciudadano cubano, migrante de Estados Unidos, y él protegió a ese muchacho, le dio su apellido, y mira quién es Bezos, o sea, dónde inicióse, cuántas marcas, cuántos productos no han nacido en un patio, y hoy son grandes. Así o sea, es. Yo Con la digo que disciplina. ese niño que tú llevas en tu vientre, que Dios lo traiga con vida y con salud, Amén. van a ser indefensos totalmente. Van a ser una cosita que apenas tú lo vas a notar en tus brazos. Pero a los 5 meses ya el muchacho, cuando viene a ver, ya tu casi no lo puede cargar. Y ya al año, a los meses te va a estar correteando. Y gateando, y después correteando, y después ya montando bicicleta. O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Nada nace grande. Así es. Cuando se hace bien, honestamente, y cuando tú te vas por el camino fácil, lo que llega fácil, Fácil se va. fácil se va. Así es. Eso es así. Eso mismo lo comparto yo, que debemos de muchas veces situarnos en el lugar donde estamos y decir, no es magia, no es un microwave, no es un microondas para usted de una vez tener los resultados que usted andaba buscando una vez decida emprender, sino hay que tener paciencia y sobre todo la disciplina de esforzarse, levantarse temprano y echarle ganas. El que a lo madruga, que Dios lo ayuda. Así es. Eso es así. ¿Cuándo nace Pío Deportes? Ahí, donde usted es grande.
¿Cuándo Pío nace? ¿Cómo nace Deportes. Pío Deportes? Eso es como una escalerita que tú fuiste poniendo los andamios uno a uno. Uno a uno. Pero nos remontamos a 1984, ¿De verdad? 36 años. más. Sí, 36 años. 36, porque yo 36, sí, todavía sí, no he cumplido los 36, nací en el 85. 30. A mí no me importa que me calculen la edad, porque a las mujeres no les gusta decir su edad, pero Eso no importa, yo siempre he dicho que al final... lo que bueno, importa es que usted haya hecho con sus años eso en sí es esta importante, tierra. eso sí es importante. Pero en el 84 nace Pío Deportes, como te dije, nació como un programa pequeño, nació como un primer programa de apenas 30 minutos para ser realizado desde el Estadio Quisqueya, entrevistando a los peloteros. Ese fue el primer año. Usted mismo iba y lo entrevistaba. Claro. El segundo año ya tenía el de antes de los juegos y después me quedaba para entrevistar a los peloteros en el clubhouse del equipo ganador. El primero se llamaba La Última Jugada, pero todo bajo la sombrilla de Pío Deportes. Analizando el béisbol el primero y después La Última Jugada. Luego vino un programa Deportes por 2. Ya al tercer año empezamos transmisiones del béisbol de las Grandes Ligas. Pero aquí había muchas transmisiones del béisbol de las Grandes Ligas, pero todas eran a las 7 de la noche. De 7 de la noche a 10 de la noche. Ya a las 10 de la noche todo se quedaba sin nada. Y a mí se me ocurrió hacer una a las 10 de la noche, con los juegos de la costa del Pacífico. Tú sabes que en Estados Unidos hay diferentes zonas horarias. Sí. Y entonces nosotros transmitíamos los juegos de los Dodgers de Los Ángeles, de los Atléticos de Oakland, de los Padres de San Diego, de los Anaheim, en ese momento se llamaban... Cuando se dice nosotros, era un equipo que ya... Claro, claro, porque ¿Que ya lo no- había conformado usted? Claro, pues, que lo habíamos conformado. Ahí de hecho hizo sus pininos en esa primera transmisión, 1986 ya, Franklin Mirabal, siendo un bisoño con 100 libras, como digo yo, con ropa y mojado. Carlos Almanzar, ese que ustedes escuchan, Carlos, que tiene una cultura general vastísima, también estuvo en ese primer proyecto de transmisión de Grandes Ligas. Entonces ahí se sumó al año siguiente Enrique Rojas, que también era un bisoño, apenas estudiante de comunicación de la UAS. Enrique ahora es uno de los más importantes integrantes de ESPN en Estados Unidos. Y por ahí ha desfilado mucha gente, mucho personal. Y por ahí nos fuimos a hacer después ya no una transmisión de radio, sino 2 transmisiones de radio, después vino la producción de televisión, después los programas del Estadio Quisqueya con otros nombres los llevamos al Palacio de los Deportes, a hacer programas antes de los juegos y después de los juegos, antes de los juegos desde el tabloncillo, después de los juegos también entrevistando los baloncetistas del equipo ganador. Vinieron transmisiones internacionales con la selección dominicana de baloncesto, la FEDOMBAL, Centro Básquet, preolímpicos, premundiales, que asistía el equipo. Entonces el equipo conformado bajo la sombrilla de Pío Deportes, y ya ha ido compadres a destiempo, Franchi Prat y Leo López, que en paz descansen, eran parte de la estructura de esas transmisiones de baloncesto. ¿Qué más te cuento? Vinieron ya a transmitirse los mundiales de fútbol ya en el 2010 con Sudáfrica, en el 2014 con Brasil. No, entendemos que ha sido una larga trayectoria y sobre todo de mucha amplitud,
donde ha abarcado todos los deportes que por lo menos aquí en nuestro país son televisados, son sintonizados, y que le ha dado acogida a muchos que en ese tiempo no tenían el expertise, porque sí, eran egresados, eran también comensales recién comenzando su carrera. Eso es lo que yo siempre he dicho, que tú tienes que predicar con el ejemplo. O sea, yo no podría venir aquí a hablar de las primeras oportunidades al que no tiene experiencia cuando yo no lo hago. Entonces, yo siempre he entendido que hay que dar las oportunidades. Ya, si te pongo a hablar de muchos que están... Ese es José Luis Mendoza, que ahora es el coordinador de la Z, salió de Pío Deportes. Jansen Pujol, que es el editor deportivo del Caribe, salió de Pío Deportes. Cuando uno empieza a enumerar nombres, se te van a escapar nombres, pero son muchos los que... ¿Cuál es el trabajo o la obra más gratificante que usted ha hecho, señor Pío, durante toda esa trayectoria? Como empresario. Yo que tengo 6 hijos, 4 adultos varones y 2 adolescentes, 2 niñas adolescentes, puedo decirte que los hijos se quieren todos iguales. Aunque hay quienes dicen que siempre uno se inclinaba por uno que por otro. Sí. Pero al final, definitivamente, valga la redundancia, tú te inclinas por uno, quizás más que otro. ¿Qué yo te puedo decir? Quizás las transmisiones, como cuando hemos hecho transmisiones internacionales para que el país, o por los fanáticos de la selección dominicana. Yo recuerdo que en 1995 nosotros fuimos a Neuquén y Tucumán. Esas son 2 ciudades opuestas en Argentina. Argentina tiene 5 o 6 veces más kilómetros cuadrados que República Dominicana. O sea, para trasladarte entre ciudades, entre esas ciudades distantes una a la otra, hay que tomar aviones y cosas por el estilo. Y nosotros hicimos una transmisión de un torneo mundial de baloncesto que nos costó poner a los integrantes, a los que fuimos a hacer la transmisión, de nuestro bolsillo, para que el país, aunque sea por radio, estuviera enterado de las transmisiones. No es como ahora, con las facilidades que hay ahora, que unos torneos pequeños ya te lo suben a un satélite y tú lo recoges por la magia de la televisión fácilmente. O sea, cada día era más complejo decirte que yo, cuando iba a esas transmisiones internacionales, tenía que llevarme un bulto con cables, con consolita, con un teléfono, porque esas transmisiones se hacían discando un teléfono en la cabina, ¿verdad? Y ya luego que tú tenías el tono y te habían contestado, entonces tú le ponías una clavija entre la consolita pequeña que tú tenías y el teléfono, un teléfono preparado para hacer estas transmisiones. Y yo digo, para mí esa puede ser una de las transmisiones de más satisfacción. Venciendo los retos, teniendo que poner de su bolsillo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Trayectoria de un empresario apasionado. Punto de encuentro. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti.
Gracias por sintonizarnos. Punto de encuentro, su punto. Trayectoria de un empresario apasionado. José Pío Santana con nosotros, de Pío Deportes. Él nos cuenta su historia y cómo ha venido desarrollando todo un nombre que deja legado en nuestro país. Y todavía nos falta por tenerlo con nosotros. Señor Pío, gracias por hablar con nosotros en esta tarde y queremos saber, aparte de todo lo que nos ha contado y todo el valor agregado, ¿cómo usted ha enfrentado los retos y desafíos durante su emprendimiento? Siendo usted empresario ya de larga data, porque hablamos de 36 años, no es decirle a un emprendedor, bueno, tienes 10 años en el mercado, vas a emprender un proyecto y a los 2 años vas a percibir lo que ya invertiste, o sea, vas a retornar lo que ya invertiste, sino que usted, debido a todo lo que fue logrando, que fue poco a poco, como usted dijo, de una escalera, un peldaño a otro, nos acaba de decir que usted tuvo que sacar de su bolsillo para transmitir, y no estando aquí directamente en zona territorial de usted, sino fuera del país. A todo esto, ¿cuáles son esos desafíos, retos que usted ha tenido a la hora de emprender o en cualquier momento de su carrera, no solamente cuando inició? Mira, vienen a mi mente tantos recuerdos, tantas situaciones, que pudiéramos hacer 10 programas y uno no concluye, uno trata de condensar y hacer un extracto, porque uno sabe lo que es los minutos en los medios de comunicación. Así es. Pero para los que venimos, como digo yo, no del suelo, del subsuelo, no del suelo, del subsuelo. Explíqueme eso, como del subsuelo. Bueno, porque hay unos que Todavía dicen más más abajo. Hay algunos que te hablan de que, bueno, yo vengo de abajo, pero a mí me gusta ponerlo más extremo, o sea, los carenciados de recursos económicos, de origen, de familia, la pelea ha sido mucho más dura, o sea, de irte a un liceo o una escuela sin desayunarte, porque no había con qué, porque una cosa tú dices porque tú no quieres, de ir a estudiar con un zapato roto, siendo el único, de estudiar sin libros. Y la historia puede ser, seguirla enumerando, de quizás tener que hacer una tarea y no tener dónde ni cómo hacerla, o porque no había luz en la casa, o porque tú no tenías acceso a una enciclopedia, porque no es como es ahora, que está todo a un clic. O sea, los de ahora, por eso hablaba de los tiempos, tienen las facilidades. Si se ponen a pensar, a generar y a ponerse creativos, tienen todo a un clic. Por eso las bibliotecas van a desaparecer en poco tiempo. Pero para los de nuestra época, una biblioteca era imprescindible, pero tampoco tú la tenías al doblar de tu casa. Y si tú vivías equidistante y no tenías los 10 o 15 centavos para ir a la Biblioteca Nacional o la biblioteca quizás de la UAS, la biblioteca que se me pueden ocurrir ahora, era bastante difícil. Entonces, todos esos son obstáculos que tú vas encontrando en el camino, que al estilo Félix Sánchez, que su modalidad de correr en atletismo era brincando barreras, así hemos tenido, yo sé que muchos otros han tenido que ir brincando esas barreras, para llegar a la meta. Para llegar a la meta. Pero lo más importante, sin que nadie te pueda hacer un día así. Porque yo pienso que ese es el legado que uno le puede dejar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que no te hagan un día así, y peor, que no te lleven un día así. Así. O en el peor también de los casos,
que no te quiten del medio por hacer cosas mal habidas, mal hechas. Esa es como por donde yo lo puedo definir. Excelente. Para ya ir cerrando con nuestro programa, señor Pío, démele esos tips, ese mensaje, esa moraleja final para esos jóvenes que desean emprender y hacer una trayectoria hermosa en lo que hacen, con pasión, pero como usted lo acaba de decir, haciéndolo bien, sin que nadie te señale. Esos tips puntuales, esos consejos que ellos puedan hasta anotar en su libretita y tenerlo ahí pendiente a la hora de ellos ejecutar y accionar en su emprendimiento o en su trabajo, en su vida cotidiana, en la vida de pareja, en la vida social. Mira, lo que nos quiere enseñar. En los últimos días o en los últimos meses, post pandemia principalmente, hemos visto que se ha incrementado la delincuencia. ¿Quiénes delincan? Jóvenes entre 15 a 30 años, con honrosas excepciones. Ya una persona de 35 o 40 años puede cometer quizá otro tipo de delito, pero difícilmente está arrebatando carteras, cadenas y cosas en la calle. Bueno, yo he escuchado a algunos que dicen, no, porque como hay una crisis económica, como se perdieron muchos trabajos post la pandemia, entonces se ha incrementado la violencia. Yo particularmente difiero de lo que piensan así. Yo creo que cuando usted lo quiere hacer, lo hace. Cuando usted quiere ganar su comida, lo hace. Lo que pasa es que es más fácil el camino corto, ¿verdad? Cuando usted tiene las ganas, coge una mesa, compra 2 libras de harina y cuando viene a ver está haciendo yaniqueque en una esquina. Y cuando usted viene a ver está ganando el dinero para no ser rico, pero para seguirse superando, para ir agregando cosas en tu vida. Y sabrá Dios si te hace un industrial esto. Aquí en la Avenida Independencia, a nivel de Honduras, hay una empresa que vende pastelitos, que inició pastelito casero y ya tiene varias sucursales en la capital. Y el lleno siempre, la y el fila. lleno, ¿tú me entiendes? O sea, no es que todos vamos a hacer yaniqueque, pero podemos ir pensando alternativas. Entonces, que nadie le robe su queso, como dice un libro, que se lo recomiendo. Que nadie te robe tu queso. Debe estar en internet gratis y ya no hay que irlo a comprar, pero es un libro que debe costar 200, 300 pesos. Y entonces echarle ganas. Ahora, si usted cree que no puede y se cae y no se para, olvídese que usted no va a llegar a ningún lado. Yo le digo, el tip importante es ponerle fuerzas. No importa que usted sea de Gualey, que sea de Guachupita, que sea de cualquier barrio popular del país, porque al final también esto aplica para los que están en sectores clase media alta, ¿verdad? Que también muchos de ellos quieren, aunque tienen los apoyos de los padres, pero muchos de ellos también quieren echarle ganas con su propio esfuerzo. Así es, de manera independiente. Excelente. Vamos así mismo, echarle ganas a lo que hacemos y vamos a hacerlo bien y vamos a, sobre todo, abrirnos la mentalidad para buscar qué hacer sin tener que delinquir, sin tener que hacer nada indebido. Estos consejos que nos ha dejado el señor Pío en esta tarde, lo acogemos y le decimos a ustedes, no dejen de sintonizarnos ni de compartir, todo lo contrario, le amamos. Gracias por estar siempre con nosotros y compartir en nuestra comunidad. Comenten y hagan sus sugerencias. Síganos en nuestras redes sociales, como siempre. Punto de encuentro, su punto. Mirita Sosa, hasta la próxima. Gracias, señor Pío. Gracias a ustedes.